Cuidado, las manos donde pueda verlas. ¡No te toques! ¡No te toques! Y, bueno, fiesta. Por fin atrapamos al susodicho Unsnover, al que se le apodará estalactita. Y ahora sí, vamos con el segundo desafío a Paul. Para hacernos con la victoria necesitamos que el dios Arceus nos conceda 2 deseos. 1, que su conejo infernal no use ascuas. Y 2, que uno de las nivelpolvos de estalactita lo congele y se quede congelado hasta que fenezca. Por lo demás, su Wooloo y su Rookidee no resultan huesos duros de roer. GG difficult. A continuación somos desafiados por Berto, cuyo Solosis, Gotita y Hatenna son Frizzhax incluidos, arrollados por el General Invierno, y si no, preguntadle a Adolfo y al Bonaparte. Posteriormente desafiamos por fin al primer líder de gimnasio, tipo planta, Percy. El combate se puede resumir con una palabra: maxielada. Bastan 3 golpes para resolverlo. Demasiado fácil, ¿verdad? Santo Dynamax, una y no más. Por fin rellenamos el puzzle con nuevas piezas. Lo haremos con Shellder, Carámbano, que será clave por su tipo agua y por su enorme defensa. Continuamos con Swinub, Alud, que nos aportará un poderoso stab de tipo tierra. Y por último capturamos un Vanillite, Escarcha, que, no os voy a engañar, ejercerá como sacrificio en un futuro. Así pues, Paul nos vuelve a desafiar. Estalactita empala a Wooloo con unos cubitos de hielo y entra en combate la segunda etapa evolutiva del hijo de Satanás. Por suerte contamos con Carámbano, que lo mantiene encadenado y lo remata por medio de pistola agua. Para finalizar, Escarcha tiene su minuto de gloria deshaciéndose de su Corvisquire por medio de Alud. Por medio de una piedra agua, Carámbano adopta la forma de unos genitales femeninos cuyo clítoris resulta poco amigable. Y sin más dilación desafiamos a la segunda líder de tipo agua, Cathy. Se emplea una estrategia tan guarra como la que representa Cloyster: 3 capas de púas, 2 capas de púas tóxicas y 3 defensas férreas por parte de Carámbano. Excepto una hoja afilada de estalactita a Goldeen, todo pasa por defender con protecciones y esperar que el veneno corroa por completo a los rivales. No es elegante, pero sí efectiva. En otra cueva, de cuyo nombre no puedo acordarme, nos vuelve a desafiar Berto. Nuevamente se encuentra Carámbano a la vanguardia. Esta vez recurrimos a una estrategia más ofensiva: rompecoraza y rayo hielo. Al equipo entero de Berto se le hace de noche. Boom, 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 boom. Roasted. Nuevos ejemplares para la sección polar de nuestro zoo. Un Nacho sin salsa que se apoderará Cristal, que acaba evolucionando en la novia cadáver. Un Eevee, a.k.a. Copito, al que haremos mayor de inmediato. Un cargador de globos de agua portátil, Antártida se llamará. Y por último, un Sneasel que será conocido como Walt Disney, al que le acaban haciendo un abanico en la cabeza. El siguiente gimnasio es el de Naboru, tipo fuego. Arceus, ten piedad. Mewtwo, ten piedad. Emparejados están su Ninetales y Alud. Nuestro cerdito lanudo aguanta un golpe debido a que se trata de ascuas. Y replica con terremoto que no acaba de ser KO. Copito es quien se encarga de mandarla al abismo definitivamente. Y antes de ser sustituido, le enchufa un par de bolas sombras a Arcanine. La tercera viene de Cristal y acaba siendo fatal. Por último, su Centiskorch Gigantamax es contenido por una protección de Cristal y por la defensa escandalosa de Carámbano. Una vez vuelve a su estado original, recibe un hidrobomba que lo deja más o menos a 1/4. Es el turno de Walt Disney, que se lleva una picadura al cambio que nos sustrae la valla cidra. Nuestra paliza falla estrepitosamente nuestro objetivo de terminar con el rival, y otra picadura manda a Walt Disney en business al mundo de los muertos. Será la única baja del combate, ya que Cristal no toma rehenes. Sinceramente esperaba más bajas. Arceus debe haber escuchado nuestras plegarias. A continuación nos cruzamos nuevamente con el rival. Frente a su Cramorant, el Chumino se deshace de sus labios externos y nos regala una batalla en la que ni el hijo de Satanás es capaz de hacerle frente. Pero tranquilo, Paul, que tus minutos de gloria están por llegar. Más tarde, Alud crece a lo alto y le salen unos lustrosos colmillos, y a continuación crece a lo ancho y sus colmillos alcanzan el tamaño de unos de elefante. Por su parte, a Escarcha le crecen tanto la punta como el fondo del iceberg.
Y derechitos a desafiar a la cuarta líder, Alistair, de tipo fantasma. Copito aniquila a su llamas de Galar mientras que Cúrsola se inmola por medio de maldición tras recibir una bola sombra. Dada esta maldición, estamos forzados a cambiar. Escarcha es quien hace frente a Mimikyu. Armaduras ácidas lo secan, nos da tiempo a meter pantalla luz y terminamos con rayo hielo. Para resistir un golpe Gigantamax de Gengar sacamos a Antártida. Alcanza su meta y lo libramos de todo mal cambiando a Carámbano. Su infortunio acaba resultando mortal de necesidad. Prematuramente le tenemos que decir adiós a nuestro coño favorito. Un terremoto de Alud debe ser KO. Sin embargo, Gengar quiere sacar los trapos sucios. Por la gracia de Arceus, Alud lo evita y le conecta un terremoto que lo manda a 3 metros bajo el suelo. Al finalizar el combate, Antártida se hace un oso de verdad y no os imagináis lo buena que es esa noticia. Y continuamos desafiando a la quinta líder de gimnasio, Sally, de tipo hada. En la vanguardia, la propia Antártida. Se peta con una danza espada y procede a... Frente a Mawile se vuelve a chuzar con danza espada y lo encaja en el sustrato gracias a Terratemblor. Su as Alcremie gigantamaxiza delante de nosotros y encadena una serie de golpes que a Antártida tan apenas le hacen cosquillas. Finalmente vuelve a su tamaño de base y Antártida finaliza como más le gusta. ¡Me valió madre! Y parece que Paul no se cansa de desafiarnos. No os dejéis engañar, esa mirada perdida oculta una cruenta sed de sangre. Unos chuzos de Antártida dejan fuera de combate a su Trevenant. Por su parte, Copito aguanta milagrosamente un balón ígneo del terrorista más buscado de Galar. Puestos a acumular otra baja, que se trata del cucurucho desapercibido, ¿no? Se aferra a la vida, o más bien Osama Bin Cinderace se la perdona. En 2 ocasiones. A la tercera se la acaba llevando al inframundo. ¿Lo echaremos de menos? Yo creo que no. Gracias a los drops de velocidad de viento-hielo de Escarcha, Alud puede encargarse de el que no debe ser nombrado por medio de Terremoto. Coge carrerilla y a este se le unen Hitmore, Snorlax y Voltund, cuyos cuerpos son depositados directamente en una fosa común. Para compensar la, comillas, trágica pérdida, nos hacemos con los servicios de Santa Claus, Rudolph, e introducimos a esta larva, Cometa, en la caja a la espera de su metamorfosis. Además, esta lactita adopta por fin la forma del abominable hombre de las nieves. Acto seguido desafiamos a la sexta líder de gimnasio, Belle, de tipo hielo. Antártida se enchufa 2 danzas espadas y el Frostmourth rival invoca granizo, que duplica nuestra velocidad. Sí, encima de puta, pone la cama. Y el resto os lo sabéis, lechones. Cuerpo pesado por aquí, cuerpo pesado por allá, demolición por acuya. Inclusive somos capaces de aguantar un maxi chorro de Lapras Gigantamax. Y la demolición consecutiva le duele. Ahora se trata de que esta lactita aguante estoicamente su maxi chorro y con una demolición finalice el combate. A continuación tenemos un encontronazo con Paul. El granizo está sobre el campo de batalla por defecto. Antártida se frota las manos. Frente a Dapwool se bustea con danza espada 3 veces y, demolición a demolición, divide a los Pokémon del rival como si de ladrillo se tratase. Sin embargo, su Corviknight no se parte de un golpe, pero su picotaladro no cambia el rumbo del combate. Su destino estaba escrito, reunirse con sus compañeros en una pila de Pokéballs. Por último, su Pincurchin se dedica a observar, impotente, cómo la muerte se acerca a su puerta. Otro combate en el que el lacayo de Lucifer no tiene la oportunidad de intervenir. Antes de continuar, un Bergmite, Groenlandia, se une a nuestras filas. Y derechitos a desafiar al séptimo líder de gimnasio, Nerio, de tipo siniestro. Antártida y Scrafty se enzarzan en un juego de demoliciones que acaba ganando el Pokémon rival, provocando que cambiemos. Crystalline utiliza su siguiente demolición y lo manda a hibernar. De su Malamar se encarga Copito y Nerio da paso a Obstagoon. Sus golpes mordaza duelen horrores, de modo que sacamos a Rudolph. Impotente da paso a Lud, que le conecta un terremoto. Y Obstagoon replica con contraataque. De verdad, mi corazón no está para estos trotes, me tendré que traer un desfibrilador a casa o algo. Cristal se lleva un golpe mordaza y lo aguanta a duras penas, lo que le permite hundirle el pecho al rival. Frente a su último Pokémon, Skuntank, sin Dynamax, no me quejaré, Cristal se empeña en marcharse de la vida como una heroína. Le acierta un fuego fatuo.
Sale entonces por fin estalactita y por medio de demoliciones, el granizo y la quemadura elimina la resistencia de Nerio. Y nuevas incorporaciones, varias de lujo. Mr. Mime de Galar, gran usuario de mineral evolutivo. Siberia, Ice Cube, que puede neutralizar el primer golpe físico que recibe. Islandia. Y los fósiles contrahechos de tipo hielo, especialmente Arctozolt, Everest y Alaska. Todo seguido desafiamos al último líder de gimnasio, Roy, de tipo dragón. A priori debería ser fácil, pero se trata de un combate doble, con todo el caos que ello conlleva. Nos centramos en eliminar las amenazas lo antes posible. Flygon, Sandaconda y Gigalith en 2 golpes. Así pues, en el cuarto turno nos enfrentamos solamente contra el Empire State Building. Este aguanta 2 turnos sobre el campo, pero le da tiempo al lapidar de manera inmisericorde a Copito. Al fin, un terremoto de alud descalabra al rascacielos rival y cerca está de hacerlo también a Islandia. La baja de Copito es sensible. Un segundo de silencio. Ya, con el medallero lleno, por fin podemos hacernos con los servicios de Lapras, al que apodaremos Rubius 5. Groenlandia se transforma en el muro de Juego de Tronos, al menos para los ataques físicos. Y Cometa evoluciona en un usuario de danza aleteo. Y, por fin, comienza la retahíla de combates a vencer para poder proclamarse campeona. De buenas a primeras nos cruzamos con Roxy. Siberia, frente a Liepard, se mete 2 maquinaciones que son parcialmente mitigadas por los alaridos del Pokémon rival. Y entonces adquirimos un congelador industrial en el que introducimos al propio Liepard, a Scrafty, a Toxicroak y a Morpeko. Grimmsnarl, al poder gigantamaxizarse, se le atraganta. Para lidiar con este depredador sale Groenlandia. 51 PS nos resta su gigasopor, siendo nuestro muro usuario de recuperación. Por supuesto, a los 3 turnos vuelve a su estado original y fenece de una manera más burda que Voldemort en los libros de Harry Potter. En fin, chaito Roxy. Nuestro siguiente rival será Paul, esta vez con acceso a Dynamax. Tengo el culo bastante prieto, no me lo tengan en cuenta. Es que no solo cuenta con el discípulo de Baphomet, sino que este va a poder atacar con movimientos potenciados y presentará una resistencia aumentada durante 3 turnos. Alea Jacta Est, amigos. Siberia, una vez más, se echa el equipo a sus espaldas por medio de maquinación. Así criogeniza a Dabwool y electrocuta a Corviknight. Para lidiar con Snorlax sacamos a Groenlandia, que de una plancha corporal lo convierte en asfalto. A Pincurchin lo confronta a Lud e introducimos las rocas, un punto clave en nuestra estrategia. Una vez hecho esto, rompe en pedazos al rival con terremoto. Por fin, el enemigo público número 1 entra en batalla y es herido por las rocas. Para soportar el siguiente golpe, enviamos a Rubius 5, que aguanta Max Ignición muy dignamente. Se aferra a la vida tras llevarse un maxi puño y le asesta un terratemblor que, por supuesto, le reduce la velocidad. Al siguiente turno nos movemos más rápido y vamos a por Hidroariete, que no es KO, por el sol. F en el chat por Rubio 5. Cinderace vuelve a su tamaño original con +2 de ataque y -1 en velocidad. Por no arriesgar a ser más lentos, con Alud sacamos a Estalactita y Paul usa Restaurar todo. Volvemos a cambiar a nuestro muro Groenlandia y aguanta un balón ígneo, pero 2 no. Segunda F en el chat. E innecesaria, debido a que Alud posteriormente es más rápido y finaliza la batalla con terremoto. 2 fails que suponen 2 bajas. Necesito ir al rincón de pensar. No sé cómo ni por qué, pero el siguiente combate es contra Olivia. A la tipa le da un ataque de ansiedad que, al parecer, se le va al enviar a Frostlass a combatir. Antártida no muestra piedad y la devora. Para que no resulte frito, cambiamos a Alaska en presencia de Salazzle. Y un Hidroariete apaga su vida. En presencia de Sarina, Siberia es quien toma el testigo y no lo soltará. Se peta una vez con maquinación y, bueno, fiesta. Seguimos con la Liga Pokémon. ¿Es así o me he perdido? Hiberto nos desafía. Sacamos Antártida, compensamos la intimidación de Mawile con una danza-espada y lo enviamos a un estrato inferior por medio de terremoto. A continuación, una garra umbría cercena a Gardevoir en trozos. ¡Cuidado! Las manos donde pueda verlas. ¡No te toques! ¡No te toques!
Frente a Rápidas de Galar nos tragamos un par de golpes para bustearnos de nuevo con Danza Espada y sumar una baja a la racha. Por fin, su Hatrene se dinamaxiza y se hace pequeña tan rápido como se había hecho grande. El primer escollo en el camino se llama Kazi y su primer aliado, Golisopod. Siberia no es capaz de derribarlo de un golpe, pero activa su habilidad. Y entonces sale una Seeking que le permite a nuestro Arlequín meterse una maquinación. Y bueno, el verdugo, liofilización. Las víctimas, Seeking, Golisopod, Barrescuda y Pelipper, este último por 2. A continuación, su Dreadnought Gigantamaxiza y nosotros revelamos nuestro as en la manga, una Energy Bola que no le permite mantenerse en pie durante más de 5 segundos. Seguimos a por Alistair. Pese a sus formidables defensas, Dusk Noir no resiste 2 hidroarietes de Alaska Band. Frente a Poltergeist, cambiamos a Cometa y damos danzas aleteo hasta la saciedad. Un rayo hielo basta para congelar el contenido de la tetera. A continuación sigue con Chandelure. Pese a los bufos en defensa especial, asumimos el riesgo de ir con Vendaval. Afortunadamente conecta y apaga sus llamas por completo. Su Cursola corre exactamente la misma suerte que Poltergeist. Ahora mismo no hay quien frena a Cometa, así que otro rayo hielo y a Gengar se le quita las ganas de seguir sacando la lengua. Uno más. Todo seguido desafiamos a Roy, esta vez a un combate individual. Alud arrasa con su Torkoul y su Turtonator de un golpe cada uno. Más adelante, para lidiar con Gudra desenvolvemos a Siberia. Resistimos sus ataques mientras nos busteamos el ataque especial con maquinación, 2 veces. Así pues, Rayo Hielo les resulta fatal a Gudra y a Flygon, a este último muy fatal. Y un tercer Rayo Hielo es capaz de demoler el rascacielos en el que se convierte Duraludon. GG Easy. Más adelante, debido a acontecimientos de la historia que no recuerdo, nos enfrentamos a Rose. Su primer recurso será Excavalier, que fenece tras recibir 2 hidroarietes de Alaska. Para lidiar con su Ferrothorn, cambiamos a Estalactita, que se cubre con Velo Aurora. El primer girobola del rival le sustrae 85 PS de 180 a Estalactita, con lo que doy por hecho que sobrevivo el siguiente. Mi plan era derribarlo con 2 ventiscas. Desafortunadamente no tengo la ocasión, ya que el siguiente golpe es un high roll sin crítico que descalabra a nuestro inicial. Aún así, tenemos en la recámara a Lud con cinta elegida, que soterra a Ferrothorn, a Berserker y a Klinklang. Su último Pokémon, Copperajah, se gigantamaxiza. A Lud le asesta un terremoto y... ¡un resplandor y hace ¡pum! Solo resta Lionel y contamos con un equipo de 6. Hay opciones. Y por fin, el desafío final. Lionel. Inicia con Aegislash, que resulta especialmente problemático con Espada Santa. Al borde del abismo, nuestro vallenato prehistórico lo termina con Branquibocado. Y con este mismo movimiento hace fallecer entre terribles sufrimientos a Rhyperior. Para enfrentar a Dragapult sacamos a Cometa. Aguantamos una bola sombra y un lanzallamas atenuado por la valla Kaoka y danzas al leteo. Rayo Hielo solidifica entonces al propio Dragapult, a Haxorus y por supuesto a Rillaboom. A continuación, delante de las narices de Cometa, Charizard se gigantamaxiza y recibe un rayo hielo que le sustrae una sólida media vida. Es entonces cuando Lizardono hace que Cometa aterrice por la vía rápida por medio de Maxilito. 9 bajas, esta será la última. Un Everest equipado con pañuelo elegido y máximos EPS en velocidad sale a propinarle un electropico que lo entumece y hace menguar hasta volver a su Pokéball. Y, colorín colorado, el trono de Lionel fue usurpado. He aquí el sexteto de gladiadores que lo hicieron posible.